¿Sabes lo que se siente descubrir que toda tu vida ha sido una mentira cuidadosamente construida por la persona en quien más confiabas? Cuando te das cuenta de que cada momento feliz que compartiste con alguien era en realidad parte de un plan para destruirte. Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay traiciones tan profundas, tan calculadas, que te obligan a cuestionar no solo tu presente, sino cada recuerdo que creías sagrado en tu corazón. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan dolorosa y tan llena de manipulaciones que durante 2 años preferí guardarla como una herida que sangraba en silencio. Pero ya no puedo más. A mis 42 años, después de perder todo lo que creía importante en mi vida, siento que necesito liberar esta verdad antes de que me consuma por completo. Porque lo que descubrí en ese camerino el día de la boda no solo cambió mi percepción de mi mejor amiga, sino que me reveló una conspiración tan cruel que aún hoy me cuesta creer que realmente sucedió. Soy Patricia, y durante 15 años creí que Andrea era mi hermana del alma. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años, recién divorciada, tratando de reconstruir mi vida después de que mi esposo, Carlos, me abandonara sin explicación después de 5 años de matrimonio. Andrea apareció en mi vida como un ángel, como esa amiga que llega justo cuando más la necesitas, cuando el mundo parece haberse desplomado a tus pies. Andrea era todo lo que yo necesitaba en ese momento: divertida, leal, comprensiva, siempre dispuesta a escuchar mis problemas durante horas sin juzgar. Cuando lloraba por Carlos, ella me consolaba. Cuando me sentía fea y rechazada, ella me recordaba lo valiosa que era. Cuando pensaba que nunca volvería a ser feliz, ella me animaba a salir adelante. Patricia, me decía con esa voz dulce que tanto llegué a amar, tú mereces a alguien que te valore. Carlos no sabía lo que tenía. Durante todos estos años, Andrea fue la constante en mi vida. Estaba ahí cuando conseguí mi nuevo trabajo, cuando compré mi apartamento, cuando tuve mis crisis emocionales, cuando celebré mis pequeños triunfos. Era la primera persona a la que llamaba con buenas noticias y la única que podía consolarme en los malos momentos. Construimos una amistad que yo creía inquebrantable, basada en la confianza absoluta y el amor incondicional. Pero había algo sobre Andrea que siempre me había intrigado. Su vida amorosa era un completo misterio. Durante 15 años jamás le conocí una pareja estable. Nunca me presentó a ningún hombre importante en su vida. Nunca me habló de relaciones serias. Estoy esperando al hombre perfecto, me decía cuando le preguntaba. Cuando lo encuentre, tú serás la primera en conocerlo. Sus palabras me parecían románticas, pero con el tiempo comencé a encontrar extraño que una mujer tan hermosa e inteligente como Andrea nunca tuviera novios. También había detalles en su vida que no terminaban de cuadrar. Andrea siempre tenía dinero. Vivía en un apartamento hermoso, manejaba un auto nuevo, se vestía con ropa cara, pero su trabajo como secretaria en una empresa pequeña no parecía generar ingresos suficientes para ese estilo de vida. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía explicaciones vagas. Mis padres me ayudan, o tengo algunos ahorros, o hago trabajos extra los fines de semana. Había algo más que me había llamado la atención durante todos estos años. Andrea sabía cosas sobre mi vida pasada que yo no recordaba haberle contado. Conocía detalles específicos sobre mi matrimonio con Carlos, sobre lugares donde habíamos ido, sobre conversaciones que habíamos tenido. Cuando le preguntaba cómo sabía esas cosas, me decía, tú me contaste, pero yo no recordaba haberle dado tantos detalles íntimos sobre mi vida anterior. Andrea también mostraba un interés particular en mis finanzas y mis propiedades. Hacía preguntas específicas sobre el apartamento que había comprado después del divorcio, sobre las cuentas bancarias que había abierto, sobre el dinero que había recibido en el acuerdo de separación. Solo quiero asegurarme de que estés bien económicamente, me explicaba cuando le parecían demasiado específicas sus preguntas. 3 meses atrás, Andrea me llamó con noticias que me llenaron de alegría. Patricia, me dijo con una emoción que jamás le había escuchado, finalmente encontré al hombre de mi vida. Me voy a casar. Mi felicidad por ella fue inmensa, porque después de tantos años de verla sola,
Finalmente había encontrado el amor que tanto merecía. Cuéntame todo, le dije emocionada. ¿Quién es? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo lo voy a conocer? Se llama Roberto, me contó con una sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. Es el hombre más maravilloso del mundo. Nos conocimos hace 6 meses y fue amor a primera vista. Es inteligente, cariñoso, exitoso. Todo lo que siempre soñé en un hombre. Lo que me extrañó fue que Andrea parecía reacia a que conociera a Roberto. Cada vez que le preguntaba cuándo me lo presentaría, tenía excusas. Está muy ocupado con el trabajo. O quiero asegurarme de que la relación esté sólida antes de presentárselo a mis amigos. O él es muy tímido con gente nueva. Sus explicaciones me parecían lógicas, pero después de tantos años de amistad, me resultaba raro que no quisiera compartir conmigo algo tan importante. ¿Al menos me puedes mostrar una foto? Le pedí en varias ocasiones. Quiero ver la cara del hombre que conquistó el corazón de mi mejor amiga. Todavía no tengo buenas fotos de nosotros juntos, me respondía siempre. Roberto no es muy fotogénico, prefiere mantener un perfil bajo. Era extraño en la era de las redes sociales que no tuviera ni una sola foto con su prometido, pero Andrea siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. Cuando Andrea me pidió que fuera su dama de honor, me sentí profundamente honrada. Patricia, me dijo con lágrimas en los ojos, tú has sido mi hermana durante todos estos años. No puedo imaginar mi boda sin ti a mi lado. Acepté inmediatamente, emocionada de poder ser parte del día más importante de su vida. Durante los siguientes 3 meses, planeamos la boda juntas. Andrea quería una ceremonia íntima, solo familia cercana y unos pocos amigos especiales. Roberto y yo preferimos algo pequeño y significativo, me explicaba. No necesitamos una gran celebración para demostrar nuestro amor. Sus deseos me parecían románticos y auténticos, pero durante toda la planificación, Andrea mantuvo su negativa a que conociera a Roberto. Quiero que sea una sorpresa para el día de la boda, me decía cuando insistía en conocerlo. Será más especial si lo conoces cuando esté vestido de novio. Sus razones sonaban caprichosas pero dulces, así que dejé de insistir. También noté que Andrea había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre mi pasado. Me preguntaba detalles sobre Carlos que jamás le había interesado saber antes. ¿Cómo era físicamente? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Dónde trabajaba cuando estuvimos casados? ¿Qué había sido de él después del divorcio? Solo tengo curiosidad, me explicaba. Después de tantos años de amistad, quiero conocer mejor tu historia. La semana antes de la boda, Andrea estaba especialmente nerviosa. No era el nerviosismo normal de una novia, sino algo más profundo, más angustiante. ¿Estás segura de que quieres casarte? Le pregunté cuando la vi especialmente alterada. Por supuesto, me respondió, pero había algo en sus ojos que no me convencía completamente. Roberto sabe lo importante que soy para ti, le pregunté durante una de nuestras últimas conversaciones antes de la boda. ¿Sabe cuánto significas para mí? ¿Cuántos años hemos sido amigas? Claro que lo sabe, me respondió, pero evitó mi mirada. Le he contado todo sobre nuestra amistad. Está muy feliz de que seas mi dama de honor. El día de la boda, llegué al salón 2 horas antes de la ceremonia para ayudar a Andrea con los preparativos finales. Había sido mi idea llegar temprano porque sabía lo nerviosa que había estado durante toda la semana y quería asegurarme de que todo fuera perfecto para ella. Voy a estar ahí desde temprano, le había prometido, para cualquier cosa que necesites. El salón estaba hermoso, decorado exactamente como Andrea lo había soñado. Flores blancas por todas partes, velas aromáticas, música suave de fondo. Todo era perfecto para la boda de mi mejor amiga. Los invitados no llegaban hasta media hora antes de la ceremonia, así que el lugar estaba prácticamente vacío cuando arribé. Me dirigí directamente al camerino donde Andrea se estaría preparando. Había una puerta lateral que llevaba a los camerinos, y cuando caminé por ese pasillo, podía escuchar voces que venían de la habitación principal. Andrea estaba hablando con alguien, probablemente con la estilista, o con algún familiar que había llegado temprano para ayudarla. Toqué suavemente la puerta del camerino. Andrea, soy Patricia, anuncié. Llegué temprano para ayudarte con lo que necesites. ¡Un momento! Escuché que gritaba desde adentro. Había algo en su voz que me extrañó, como pánico o nerviosismo extremo. Estoy terminando de vestirme. Dame 5 minutos.
Esperé pacientemente fuera del camerino, pero seguía escuchando voces adentro. No solo la voz de Andrea, sino también una voz masculina que me resultaba vagamente familiar. Probablemente era el padre de Andrea o algún hermano ayudándola con algo de último minuto. Después de 10 minutos, Andrea aún no había salido, y las voces adentro parecían más intensas, como si estuvieran teniendo una discusión. Me preocupé pensando que tal vez había algún problema con el vestido o con los preparativos, así que decidí entrar para ver si podía ayudar. Giré la manija de la puerta y entré al camerino diciendo: «Andrea, ¿está todo bien? ¿Necesitas ayuda con algo?». Lo que vi cuando entré me paralizó completamente. Mi mundo se detuvo, mi respiración se cortó, y sentí como si hubiera recibido un golpe que me partió no solo el alma, sino cada fibra de mi ser. Porque lo que estaba presenciando no solo era imposible, sino que revelaba una traición tan profunda que mi mente tardó varios segundos en aceptar que realmente estaba sucediendo. En ese momento supe que toda mi vida había sido una mentira, que mi mejor amiga no era quien yo pensaba, y que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar para siempre no solo mi percepción de Andrea, sino mi comprensión de los últimos 15 años de mi existencia. Porque hay verdades tan devastadoras que una vez que las ves, jamás puedes pretender que no existen. Y lo que yo vi en ese camerino iba a obligarme a reconstruir completamente mi historia personal, mi pasado y mi futuro. Los días que siguieron a lo que vi en ese camerino fueron los más confusos y dolorosos de mi vida. No podía procesar completamente lo que había presenciado. No podía entender cómo había llegado a esa situación, cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. Me quedaba despierta durante horas tratando de entender las implicaciones de lo que había visto, tratando de reconstruir los últimos 15 años desde una perspectiva completamente nueva. Andrea me había estado llamando constantemente desde el día de la boda cancelada. Había dejado docenas de mensajes de voz, había enviado innumerables mensajes de texto, había incluso aparecido en mi apartamento tocando la puerta durante horas. Pero yo no podía enfrentarla todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para entender qué había sido real y qué había sido manipulación en nuestra amistad. «Patricia, por favor déjame explicarte», decía en sus mensajes. «No es lo que piensas. Te lo puedo explicar todo si me das la oportunidad». Pero yo sabía que no había explicación posible para lo que había visto. No había justificación para la traición que había presenciado. Durante esa primera semana después del descubrimiento, comencé a revisar mentalmente cada momento de mi amistad con Andrea, buscando señales que hubiera pasado por alto, pistas que hubiera ignorado. Y lo que descubrí fue que había señales por todas partes, pero yo había estado tan ciega por mi cariño hacia ella que había ignorado todas las advertencias. Las preguntas específicas sobre mi pasado, el interés en mis finanzas, el conocimiento detallado sobre mi vida anterior, la negativa a presentarme a Roberto, la vida misteriosa que llevaba. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba en un patrón que revelaba una manipulación cuidadosamente orquestada durante 15 años. También comencé a investigar por mi cuenta. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a entender qué había estado pasando realmente durante todos estos años. Lo que me entregó 2 semanas después fue un informe que confirmó mis peores sospechas y reveló verdades aún más perturbadoras de las que había imaginado. Andrea no era quien decía ser. Su nombre real era Elena Sánchez y tenía antecedentes por fraude y suplantación de identidad. Había estado viviendo con documentos falsos durante más de 10 años y yo no era la primera mujer a la que había engañado con su amistad falsa. Había un patrón en su comportamiento. Se acercaba a mujeres vulnerables, ganaba su confianza y después las manipulaba para obtener información o beneficios económicos. Pero lo más devastador fue descubrir que Andrea había estado en contacto con Carlos, mi ex-esposo, desde el mismo día que me conoció. El investigador había encontrado registros telefónicos que mostraban comunicación constante entre ellos durante los últimos 15 años. Carlos no me había abandonado porque no me amara. Me había abandonado porque Andrea lo había manipulado para que lo hiciera. La conspiración era aún más profunda de lo que había imaginado. Andrea había conocido a Carlos
Antes de conocerme a mí, había identificado nuestro matrimonio como un objetivo, había planeado destruirlo, y después había aparecido en mi vida fingiendo ser la amiga consoladora que me ayudaría a superar el abandono que ella misma había orquestado. Durante 15 años, Andrea había estado reportándole a Carlos sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mis actividades. Habían estado planeando algo juntos, algo que requería que yo confiara ciegamente en Andrea, mientras ellos trabajaban en segundo plano para beneficiarse de mi ignorancia. El apartamento donde vivía Andrea, el auto que manejaba, la ropa cara que usaba, todo había sido financiado con dinero que Carlos había estado ganando usando información que Andrea le proporcionaba sobre mí. Información sobre mis hábitos, mis horarios, mis cuentas bancarias, mis propiedades. Cuando confronté al investigador con toda esta información, me explicó algo que me heló la sangre. Señora Patricia, creemos que Carlos y Andrea han estado planeando algo grande durante todos estos años. Algo que requería que usted confiara completamente en Andrea para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. ¿Qué tipo de plan?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Basándome en la evidencia, parece que han estado preparando para robar su identidad completamente. Tienen acceso a toda su información personal, conocen todos sus movimientos, tienen su confianza total. Con eso pueden transferir propiedades, vaciar cuentas bancarias, incluso asumir deudas en su nombre. Carlos y Andrea no solo habían destruido mi matrimonio y manipulado mi vida durante 15 años, habían estado preparándose para robar mi identidad y dejarme completamente arruinada. La boda había sido probablemente la culminación de su plan, el momento en que finalmente iban a ejecutar el robo masivo que habían estado preparando durante 1 década y media. Cuando finalmente me armé de valor para confrontar a Andrea, decidí hacerlo de manera estratégica. No iba a aparecer en su apartamento gritando y llorando. Iba a ser calculada, fría, inteligente. Si ella había jugado un juego de manipulación durante 15 años, yo también podía aprender a jugar. La llamé y fingí que finalmente estaba dispuesta a escuchar su explicación. Andrea, le dije con la voz más neutral que pude, creo que necesitamos hablar. ¿Podemos vernos esta tarde? Por supuesto, me respondió con alivio evidente. Patricia, estoy tan feliz de que finalmente quieras escucharme. Te prometo que te voy a explicar todo. Nos encontramos en un café público donde había instalado cámaras ocultas para grabar nuestra conversación. Si Andrea iba a mentirme otra vez, quería tener evidencia de sus mentiras. Patricia, comenzó Andrea con lágrimas en los ojos que parecían genuinas. Sé que lo que viste fue muy confuso, pero puedo explicarte todo. Está bien, le dije manteniendo mi voz calmada. Estoy dispuesta a escuchar. Roberto es Carlos, me dijo finalmente. Sé que suena loco, pero Carlos regresó hace 6 meses. Se dio cuenta del error que había cometido al dejarte y quería encontrar una manera de volver a tu vida sin lastimarte. Era increíble cómo podía seguir mintiendo incluso cuando había sido descubierta. ¿Y tú cómo conociste a Carlos?, le pregunté. Lo conocí cuando él regresó a la ciudad buscándote, me mintió sin pestañear. Estaba desesperado por encontrar una manera de recuperarte, y yo le sugerí que tal vez podríamos trabajar juntos para ayudarlo a reconquistarte gradualmente. Cada palabra que salía de su boca era una mentira elaborada. Incluso confrontada con la evidencia, Andrea seguía tratando de manipularme, seguía inventando historias para justificar lo injustificable. ¿Y la boda?, le pregunté. Era una actuación, me confesó parcialmente. Carlos y yo íbamos a fingir que nos casábamos para hacerte sentir celos, para que te dieras cuenta de que todavía lo amabas. Después, él iba a cancelar la boda en el último minuto y correr hacia ti. Era una historia tan ridícula que me sorprendió que Andrea pensara que me la iba a creer, pero también era reveladora porque mostraba que incluso descubierta, seguía tratando de manipular mis emociones, seguía jugando con mis sentimientos. Andrea, le dije finalmente, sé la verdad sobre quién eres realmente. Sé sobre tus antecedentes criminales. Sé sobre tu comunicación con Carlos durante todos estos años. No tienes que seguir mintiendo. La expresión de Andrea cambió completamente. La máscara de amiga preocupada se desvaneció, y por primera vez en 15 años
Vi su verdadero rostro, frío, calculador, completamente desprovisto de la calidez que había fingido durante tanto tiempo. «¿Cuánto sabes?», me preguntó con una voz que no reconocía. «Lo suficiente», le respondí. «Sé que tu nombre real es Elena Sánchez. Sé sobre tus antecedentes por fraude. Sé sobre tu plan para robar mi identidad. Sé que has estado trabajando con Carlos desde el día que me conociste». Andrea se quedó callada por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente sonrió con una sonrisa que me aterró por su frialdad. «Sabes, Patricia», me dijo, «en cierta forma me alegra que finalmente sepas la verdad. Estaba cansada de fingir ser tu amiga. 15 años es mucho tiempo para actuar que me importa alguien tan patética como tú». Sus palabras fueron como puñaladas, pero también liberadoras porque finalmente estaba viendo su verdadera personalidad. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué dedicar 15 años de tu vida a destruir la mía?». «Porque eres todo lo que siempre quise ser», me respondió con una honestidad brutal. «Tenías el esposo que yo quería, tenías la vida que yo quería, tenías la estabilidad económica que yo necesitaba. Así que decidí tomar todo eso para mí. ¿Y Carlos? Carlos es un idiota», me dijo con desprecio. «Fue fácil convencerlo de que tú no lo merecías, de que yo era mejor opción. Los hombres son tan predecibles cuando una mujer les dice exactamente lo que quieren escuchar». Andrea me contó entonces la verdad completa sobre su plan. Había identificado mi matrimonio como un objetivo, porque Carlos tenía un buen trabajo y yo tenía propiedades valiosas. Había planeado seducir a Carlos para que me dejara y después acercarse a mí para ganar mi confianza y obtener acceso a mi información personal y financiera. El plan original era mucho más simple, me explicó. Carlos iba a dejarte. Yo iba a consolar tu dolor y después iba a convencerte de que hicieras algunas malas inversiones que me beneficiarían a mí. Pero cuando me di cuenta de lo fácil que eras de manipular, decidí extender el plan. Durante 15 años, Andrea había estado usando mi amistad para obtener información que vendía a terceros. Detalles sobre mis hábitos, mis horarios, mis finanzas, mis propiedades. Había estado ganando dinero literalmente vendiendo mi vida privada a personas que podían usarla para propósitos fraudulentos. ¿La boda era el final del plan?, le pregunté. La boda iba a ser mi victoria completa, me confesó. Carlos y yo nos íbamos a casar usando tu dinero, en tu apartamento que habríamos transferido a mi nombre, con tu identidad que habríamos robado completamente. Después nos íbamos a ir del país y tú te ibas a quedar sin nada. Era un plan tan elaborado, tan cruel, que me costaba creer que dos personas pudieran dedicar tanto tiempo y energía a destruir a alguien de manera tan sistemática. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Andrea se rió con una risa que me aterrorizó. «Patricia, eres tan ingenua. ¿Cómo iba a sentir algo real por alguien tan patética? Eres aburrida, eres predecible, eres débil. Lo único interesante de ti era tu dinero y tu información personal». Sus palabras eran devastadoras, pero también me dieron claridad. Durante 15 años había estado dudando de mi propia percepción, preguntándome por qué no podía mantener relaciones saludables, sintiendo que había algo fundamentalmente malo en mí. Ahora me daba cuenta de que el problema nunca había sido yo. El problema había sido que estaba siendo manipulada por una experta. Esa noche, después de mi confrontación con Andrea, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. No iba a ser la víctima pasiva que había sido durante 15 años. Si Andrea quería jugar sucio, yo también podía aprender a hacerlo. Contacté a las autoridades y presenté toda la evidencia que había recopilado sobre Andrea y Carlos. Su plan de robo de identidad, sus antecedentes criminales, sus comunicaciones interceptadas, las grabaciones de nuestra conversación. Pero también hice algo más. Comencé a planificar mi propia venganza, porque durante nuestra conversación, Andrea había revelado información que podía usar en su contra, nombres de otras víctimas, detalles sobre operaciones fraudulentas, información sobre cuentas bancarias donde tenía dinero ilegal. Si ella había usado mi vida para beneficiarse durante 15 años, yo iba a usar su información para destruir la suya. Andrea y Carlos fueron arrestados una semana después.
La evidencia era abrumadora. Años de comunicaciones sobre su conspiración, documentos falsos, evidencia de fraude financiero, testimonios de otras víctimas que había logrado identificar. Pero mi venganza no terminó ahí. Usando la información que Andrea me había dado, logré localizar a todas sus víctimas anteriores. Mujeres como yo que habían sido manipuladas, engañadas, robadas por Andrea durante los últimos 10 años. Juntas formamos una coalición para asegurarnos de que Andrea enfrentara las consecuencias completas de todos sus crímenes. Andrea fue condenada a 12 años de prisión por fraude, robo de identidad y conspiración. Carlos recibió 8 años como cómplice. Yo recuperé toda mi información personal, mis propiedades, y también recibí compensación económica por los daños sufridos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de toda esta historia? Que al final descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Durante 15 años creí que era débil, fácil de manipular, incapaz de detectar engaños. Pero cuando finalmente decidí luchar, resultó que tenía una capacidad de estrategia y venganza que jamás había sospechado. Andrea me enseñó, sin quererlo, a ser tan calculadora como ella. Y cuando usé esas habilidades en su contra, fui devastadoramente efectiva. Logré no solo protegerme a mí misma, sino también ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de sus manipulaciones. Ahora vivo sola, y aunque a veces me siento triste por la pérdida de lo que creía que era una amistad genuina, principalmente me siento agradecida de haber descubierto la verdad, porque si no hubiera entrado a ese camerino ese día, si no hubiera visto lo que vi, Andrea y Carlos habrían completado su plan y yo habría quedado destruida económica y emocionalmente. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido menos curiosa, si hubiera respetado la privacidad de Andrea y no hubiera entrado al camerino sin permiso. ¿Habría descubierto la verdad eventualmente? ¿O habría sido víctima de su conspiración hasta el final? También me pregunto si hay otras amigas como Andrea en el mundo, acercándose a mujeres vulnerables, ganando su confianza, preparándose para destruir sus vidas. Es una realidad aterrorizante, pero es importante que las mujeres sepamos que estas personas existen y que podemos estar viviendo con una sin saberlo. Si algo en tu vida te parece demasiado bueno para ser verdad, si alguien aparece en tu vida en el momento perfecto, con todas las respuestas correctas, por favor mantente alerta. Haz preguntas, verifica información, confía en tus instintos, porque a veces las personas más peligrosas son las que se presentan como nuestros salvadores. Andrea creía que era más inteligente que yo, que podía manipularme indefinidamente sin que me diera cuenta, pero se equivocó. Subestimó mi capacidad de observación, mi determinación de descubrir la verdad y mi voluntad de luchar cuando finalmente entendí que estaba siendo atacada. Y aunque no me arrepiento de haber expuesto a Andrea y Carlos, ni de haber luchado por justicia para mí y para las otras víctimas, debo confesar algo que me inquieta hasta el día de hoy. Durante todo el proceso de venganza, durante esas semanas en que planifiqué su caída, descubrí que tengo una capacidad para la crueldad que jamás había sospechado. Cuando decidí destruir la vida de Andrea de la misma manera que ella había tratado de destruir la mía, no sentí remordimiento. De hecho, disfruté cada momento de su caída. Cada vez que recibía noticias sobre nuevos cargos en su contra, cada vez que me informaban sobre otra víctima que había decidido testimoniar, sentía una satisfacción que me asustaba. ¿Estaba justificada mi sed de venganza? Por supuesto. Andrea había dedicado 15 años a manipularme. Había planeado robar mi identidad. Había destruido mi matrimonio. Había fingido ser mi amiga mientras conspiraba para arruinarme. Se merecía todo lo que le pasó. Pero el descubrir esa parte oscura de mí misma, esa capacidad de planificar y ejecutar venganza con tanta efectividad, me hizo darme cuenta de que tal vez Andrea y yo éramos más parecidas de lo que me gustaba admitir. Tal vez la única diferencia era que yo había usado mis habilidades manipuladoras para defenderme, mientras que ella las había usado para atacar. No me arrepiento de nada de lo que hice para obtener justicia, pero sí me preocupa saber que tengo esa capacidad dentro de mí, porque una vez que descubres que puedes ser tan fría y calculadora como tus enemigos,
Es imposible pretender que eres una persona completamente inocente. Andrea está en prisión, Carlos también, y yo estoy libre viviendo mi vida. Pero todos los días me pregunto si las decisiones que tomé para protegerme me convirtieron en alguien tan peligrosa como las personas que traté de derrotar. La respuesta honesta es que no lo sé. Y esa incertidumbre es algo con lo que tengo que vivir todos los días, sabiendo que las decisiones que tomé para sobrevivir cambiaron fundamentalmente quién soy como persona. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, porque cuando finalmente descubrí toda la verdad sobre lo que realmente había visto en ese camerino, fue cuando me di cuenta de que esta historia era mucho más compleja de lo que había imaginado. 6 meses después de que Andrea y Carlos fueran a prisión, cuando pensé que finalmente había cerrado este capítulo de mi vida, recibí una visita que cambió completamente mi comprensión de toda esta historia. Era un martes por la tarde, cuando sonó el timbre de mi apartamento, y cuando abrí la puerta me encontré con una mujer mayor que no conocía. «¿Señora Patricia Vega?», me preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondí, notando inmediatamente que parecía muy nerviosa. «Mi nombre es Carmen Sánchez. Soy la madre de Elena, la mujer que usted conocía como Andrea». Mi sangre se heló. La madre de Andrea estaba en mi puerta. «Señora Sánchez», le dije, «no sé qué decirle. Su hija me causó mucho daño, pero lamento que esté en prisión por el dolor que eso debe causarle como madre». «Eso es exactamente lo que necesito hablar con usted», me dijo. «¿Puedo pasar? Hay cosas sobre Elena que usted necesita saber, cosas que cambiarán su perspectiva sobre todo lo que pasó». Dejé entrar a Carmen, aunque cada instinto me decía que esta conversación iba a complicar una situación que finalmente había pensado que estaba resuelta. Carmen se sentó en mi sala y me miró con ojos que habían llorado mucho. «Señora Patricia», comenzó Carmen, «lo que le voy a contar va a ser muy difícil de escuchar, pero necesita saber la verdad completa sobre lo que realmente le pasó». «¿Qué verdad?», pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. «Elena no es mi hija biológica», me dijo Carmen directamente. «La adopté cuando tenía 12 años, después de que fuera rescatada de una red de tráfico infantil. Había sido secuestrada de su familia cuando tenía 5 años y había pasado 7 años siendo abusada y vendida antes de que las autoridades la encontraran. No podía procesar lo que estaba escuchando. Andrea había sido víctima de tráfico infantil. «¿Qué tiene que ver eso con lo que me hizo?», pregunté. «Todo», respondió Carmen con lágrimas en los ojos. «Elena nunca se recuperó del trauma de esos 7 años. Los psicólogos dijeron que había desarrollado un trastorno de personalidad antisocial como mecanismo de supervivencia. Aprendió que la única manera de sobrevivir era manipular y engañar a otros antes de que ellos la lastimaran». Carmen me explicó que durante su adolescencia, Elena había mostrado comportamientos preocupantes. Mentía compulsivamente, manipulaba a otros niños, robaba, falsificaba documentos. Era como si hubiera aprendido que la supervivencia dependía de ser más inteligente y más cruel que todos los demás, me dijo Carmen. Cuando cumplió 18 años, desapareció, continuó. Cambió su nombre a Andrea Torres y comenzó a usar documentos falsos. Durante años traté de encontrarla, de ayudarla, pero era como si hubiera desaparecido completamente. «¿Usted sabía lo que estaba haciendo durante todos estos años?», le pregunté. No sabía los detalles específicos, pero sabía que estaba involucrada en actividades criminales. Cada pocos años recibía llamadas de víctimas, de policías, de abogados preguntando sobre ella, pero nunca podía dar información útil porque ella había cortado todo contacto conmigo. Carmen abrió una carpeta que había traído consigo, pero hace 6 meses, cuando Elena fue arrestada, finalmente pude acceder a sus archivos psicológicos y descubrí algo que me destrozó el corazón. Me mostró documentos médicos de cuando Elena era adolescente, reportes psiquiátricos que describían sus traumas, sus trastornos,
sus mecanismos de supervivencia disfuncionales, pero había algo específico que me llamó la atención. Elena había desarrollado una obsesión con tener una vida normal, me explicó Carmen. Los psicólogos escribieron que ella fantaseaba constantemente con tener una familia estable, un matrimonio feliz, una casa propia. Pero como nunca había aprendido a formar relaciones saludables, la única manera que conocía de obtener esas cosas era robarlas de otras personas. ¿Está tratando de justificar lo que me hizo?, le pregunté, sintiendo que mi rabia comenzaba a crecer. No estoy justificando nada, me respondió Carmen firmemente. Lo que Elena le hizo fue horrible e inexcusable, pero necesita entender que usted no fue elegida al azar. Elena la eligió específicamente porque tenía exactamente la vida que ella siempre había soñado tener. Carmen me mostró entonces algo que me destrozó. Diarios que Elena había escrito durante su adolescencia, donde describía en detalle el tipo de vida que quería tener. Una relación estable con un hombre trabajador y confiable. Un apartamento propio en un barrio seguro. Amistades genuinas basadas en confianza mutua. Una vida ordenada y predecible donde nunca tuviera que temer por su seguridad. Cuando Elena la conoció a usted, continuó Carmen, vio que tenía todo lo que aparecía en sus diarios de adolescente. No solo quería robarle su dinero o su identidad, quería robarle su vida completa, convertirse literalmente en usted. Esto explicaba por qué Andrea había estado tan interesada en cada detalle de mi existencia. ¿Por qué había hecho tantas preguntas específicas sobre mi pasado? ¿Por qué había parecido estudiar mi personalidad tan cuidadosamente? No estaba solo recopilando información para defraudarme. Estaba aprendiendo cómo ser yo. ¿Y Carlos?, pregunté. Carlos fue solo una herramienta, me explicó Carmen. Elena había identificado que él era fundamental para la vida que usted tenía, así que lo sedujo y lo manipuló para que la dejara a usted, pensando que después podría tomar su lugar completamente. Pero el plan se complicó cuando me di cuenta de que era más fácil mantenerla cerca como amiga que tratar de reemplazarla completamente. Si se convertía en su mejor amiga, podía vivir su vida vicariamente mientras planeaba cómo tomar control total eventualmente. Carmen me contó entonces el detalle más perturbador de todos. Elena había estado viviendo como yo durante años. En su apartamento privado tenía fotografías mías por todas partes. Había copiado mi estilo de vestir, mi forma de hablar, incluso mi forma de decorar. Había estado practicando ser Patricia Vega durante más de una década. Elena no solo quería robar su identidad legal, me dijo Carmen. Quería robar su identidad emocional. Quería convertirse en usted tan completamente que incluso ella misma olvidara quién había sido antes. Cuando Carmen se fue esa tarde, me quedé sentada en mi sala procesando información que cambiaba completamente mi comprensión de todo lo que había vivido. Andrea no había sido simplemente una estafadora codiciosa. Había sido una víctima de traumas tan severos que había desarrollado una obsesión patológica con robar la vida de otras personas. Eso no justificaba lo que me había hecho, pero sí lo explicaba de una manera que me hizo sentir, no sé exactamente qué. Lástima, comprensión, culpa por haber sido tan efectiva en mi venganza. Durante las siguientes semanas, no podía dejar de pensar en todo lo que Carmen me había contado. Elena había sido una niña inocente que había sido secuestrada, abusada y convertida en un monstruo por circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Los adultos que deberían haberla protegido habían fallado. Y ella había aprendido que la supervivencia requería convertirse en predador antes de ser presa. Pero también pensaba en todas las otras víctimas de Elena, mujeres como yo que habían sido manipuladas, engañadas, robadas. Sus traumas justificaban el dolor que había causado a tantas personas inocentes. El haber sido víctima la excusaba de victimizar a otros. Un mes después de la visita de Carmen, tomé una decisión que muchos considerarían controvertida. Decidí visitar a Elena en prisión. Necesitaba escuchar de ella misma la verdad sobre nuestros 15 años de amistad. Necesitaba entender qué había sido real y qué había sido actuación. Cuando Elena entró a la sala de visitas, me sorprendió ver lo diferente que se veía. Sin maquillaje, sin ropa elegante, sin la sonrisa perfecta que había mantenido durante 15 años,
Parecía más joven, pero también más frágil. Por primera vez pude ver rastros de la niña traumatizada que había sido. Patricia, me dijo cuando se sentó frente a mí, no esperaba que vinieras. Necesito hacerte algunas preguntas, le dije directamente. Y necesito que por una vez en tu vida me digas la verdad completa. Elena se quedó callada por un momento, como evaluando sus opciones. Finalmente asintió. Está bien, me dijo. Ya no tengo nada que perder mintiendo. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí durante estos 15 años? Le pregunté. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Sí, me dijo finalmente. Al principio era solo actuación, solo parte del plan. Pero con el tiempo, desarrollé algo que supongo podría llamarse cariño. No amor, porque no sé cómo se siente eso, pero sí una especie de apego. ¿Apego? Tú eras todo lo que yo había soñado ser desde que era niña, me explicó. Vivir tu vida, aunque fuera vicariamente, me daba una sensación de normalidad que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, me sentía como una persona normal. Entonces, ¿por qué no detuviste el plan? ¿Por qué no trataste de tener una amistad real conmigo? Elena me miró con una tristeza que parecía genuina. Porque no sé cómo ser normal, Patricia. Solo sé cómo sobrevivir. Y mi forma de sobrevivir siempre ha sido tomar lo que necesito de otras personas antes de que ellas me lo quiten a mí. Le pregunté sobre Carlos, sobre el plan de robo de identidad, sobre las otras víctimas. Elena me contestó todas mis preguntas con una honestidad brutal que era tanto esclarecedora como perturbadora. Me confirmó que todo lo que había descubierto era cierto, pero también me dio detalles adicionales que mostraban la profundidad de su obsesión conmigo. ¿Te arrepientes de lo que me hiciste?, le pregunté finalmente. Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Me arrepiento de haberte lastimado, me dijo finalmente, pero no me arrepiento de haber querido tu vida. Era una vida hermosa, Patricia. Era exactamente lo que cualquier persona normal querría tener. Cuando salí de la prisión esa tarde, me sentía más confundida que cuando había entrado. Elena había mostrado lo que parecía ser remordimiento genuino, pero también había confirmado que volvería a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad. Era simultáneamente víctima y victimaria, monstruo y niña perdida. Esa noche tomé una decisión que aún hoy no sé si fue correcta. Decidí escribir una carta al juez pidiendo una reducción en la sentencia de Elena. No porque creyera que merecía perdón, sino porque entendía que su comportamiento había sido resultado de traumas que estaban fuera de su control. Muchas de las otras víctimas me criticaron por esta decisión. Está manipulándote incluso desde prisión, me dijeron. Una vez manipuladora, siempre manipuladora. Tal vez tenían razón. Tal vez Elena había encontrado una manera de manipular mis emociones, incluso después de todo lo que había pasado. Pero también sabía que Elena había sido una niña inocente antes de que el mundo la convirtiera en lo que se había convertido. Y aunque eso no justificaba sus acciones, sí explicaba por qué se había convertido en alguien capaz de tanto daño. La carta que escribí no cambió la sentencia de Elena significativamente, pero sí me dio una sensación no de perdón exactamente, pero sí de comprensión. Entendía que Elena y yo habíamos sido víctimas de circunstancias que nos habían formado de maneras muy diferentes. Elena había aprendido que la supervivencia requería tomar de otros antes de que otros tomaran de ella. Yo había aprendido que la supervivencia requería confiar hasta que esa confianza fuera traicionada. Ambas habíamos sido moldeadas por nuestras experiencias, pero habíamos desarrollado estrategias completamente opuestas. ¿Quién tenía razón? ¿La mujer que aprendió a atacar primero o la mujer que aprendió a confiar hasta ser traicionada? La respuesta probablemente es que ambas estrategias tenían sus méritos y sus peligros, dependiendo de las circunstancias. Ahora, 2 años después de todo esto, vivo sola, pero no me siento sola. He aprendido a formar relaciones más cuidadosamente, a confiar gradualmente en lugar de ciegamente, a observar comportamientos en lugar de solo escuchar palabras. Elena me enseñó, sin quererlo, a ser más inteligente sobre las personas, pero también he aprendido algo más importante, que todos llevamos dentro de nosotros la capacidad tanto para el bien como para el mal. Elena eligió el mal porque era lo que conocía,
lo que le había funcionado para sobrevivir. Yo elegí luchar por la justicia cuando fui atacada, pero en el proceso descubrí que también era capaz de crueldad cuando era necesaria. ¿Soy una buena persona por haber expuesto a Elena? ¿O una mala persona por haber disfrutado su caída? ¿Elena es una mala persona por haber elegido lastimar a otros? ¿O una víctima que nunca tuvo la oportunidad de aprender mejores formas de sobrevivir? Las respuestas no son tan simples como me gustaría que fueran, pero lo que sí sé es que esta experiencia me cambió fundamentalmente como persona. Me hizo más fuerte, más inteligente, más cuidadosa, pero también me hizo más consciente de mi propia capacidad para la oscuridad. Y aunque no me arrepiento de las decisiones que tomé para protegerme y obtener justicia, sí me pregunto constantemente si hay una línea entre defenderse y convertirse en aquello contra lo que estás luchando. Y si es así, ¿cuándo se cruza esa línea exactamente? Elena está cumpliendo su sentencia, Carlos también, y yo estoy libre viviendo mi vida. Pero todos nosotros fuimos cambiados por esta experiencia de maneras que probablemente nunca entenderemos completamente. Y esa es una verdad con la que todos tenemos que vivir, sin importar de qué lado de la justicia terminemos. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que enfrentar traiciones de personas muy cercanas, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que cambió mi vida para siempre. Porque a veces las líneas entre víctima y victimario no son tan claras como queremos creer. Y a veces las decisiones que tomamos para sobrevivir nos convierten en personas que jamás pensamos que podríamos ser. Pero al final, todos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. Y esa es la única verdad absoluta en historias como esta.